Buenos días, niños. Vamos a repasar los productos notables que hemos visto durante estas últimas semanas. Cuadrado del binomio fue el primero que vimos. Donde tengo con la suma y con la resta. Cuando tengo con suma es A es el primer término, B es el segundo término. Entonces, el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Y si fuera con resta, como lo puse acá, es lo mismo, el primer término al cuadrado, pero aquí cambia, que es un menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Veamos 4 ejemplos. Por ejemplo, aquí, mi primer término es este, mi segundo término es ese. Mi primer término al cuadrado sería 3x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el doble del primer término, que es 3x, por el segundo término, que es 5y. Después viene más el segundo término al cuadrado. Mi segundo término es 5y. 5y al cuadrado. Y ahora desarrollo eso. Tengo paréntesis. 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado es x al cuadrado. Más. Aquí multiplico los coeficientes numéricos. 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y las letras. X por y. Y finalmente tengo 5y al cuadrado. O sea, 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y la y al cuadrado sería y al cuadrado. Y ahí se termina. Por ejemplo, aquí. Mi primer término sería 4mp al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Ese es mi primer término. Sale un menos, aquí va un menos. El doble de mi primer término, que es todo eso, 4mp al cuadrado, por mi segundo término, que es todo eso, por 2w al cubo. Y finalmente viene más el b al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, que es 2w al cubo al cuadrado. Entonces tengo mi primer término al cuadrado, el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y desarrollo. 4 al cuadrado serían 4 por 4, 16. M al cuadrado serían m al cuadrado. P al cuadrado. Se conserva la base y se multiplican esos dos. 2 por 2, 4. Menos. Aquí multiplico los coeficientes numéricos. Por ejemplo, es todo esto. 2 por 4 por 2. 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. M, P al cuadrado y W al cubo. Y finalmente tengo este último término, que serían 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. W está elevado a 3 y luego elevado a 2. Entonces sería W, esto se multiplica, elevado a 6. Y ese se terminaría. Continuamos con esto. Este es mi primer término, mi segundo término. Mi primer término al cuadrado, 7 al cuadrado b al cuadrado. Menos, pongo un menos. El doble del primer término, que es 7 al cuadrado b, por el segundo término, que sería c elevado a 4, d elevado a 5. Más el segundo término al cuadrado, c elevado a 4, d elevado a 5 al cuadrado. Y ahora desarrollo. 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. A al cuadrado. Serían a elevado a 4. Después la b, b elevado a 2. Menos. Multiplico los coeficientes numéricos aquí. Tengo el 2, el 7 son diferentes. 2 por 7, 14. Las letras serían a al cuadrado, b, c elevado a 4, d elevado a 5. Más, ahora este término al cuadrado. C elevado a 4 al cuadrado serían C elevado, eso se multiplica, sería elevado a 8. D elevado a 5 al cuadrado, esos dos se multiplican, serían 10. Entonces ahí termina ese ejercicio. Y el último. Primer término es este, segundo término es este. Primer término sería PQ al cuadrado, más el doble del primero, que es PQ, por el segundo, que el segundo es t elevado al cubo, más el segundo término al cuadrado. El segundo término es 3 elevado a 3 al cuadrado. Entonces, p al cuadrado sería p al cuadrado
q al cuadrado sería q al cuadrado. Multiplico los coeficientes numéricos aquí. Solamente tengo el 2. Y las letras ahora. P, Q y T elevado a 3. Y aquí tengo T elevado a 3 elevado a 2. Es decir, T elevado a se multiplica 6. Y ahí terminaría ese ejercicio. El cubo del binomio. La fórmula la escribí aquí. A más menos B al cubo. Depende si es con suma o con resta. Si es con suma sería A al cubo más el primer término, segundo término. El primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término al cuadrado. Perdón, el triple del primer término por el segundo término al cuadrado. Más o menos, dependiendo del signo que tenga acá, el segundo término al cubo. Ahora seguimos con cubo del binomio. El cubo del binomio, aquí le puse la fórmula. El primer término más o menos el segundo término. Si es con más, va a ir siempre con más. Si es con menos, llevo un menos aquí y aquí al último. Al principio y al último. El del medio siempre suma. Entonces, veamos los ejercicios mejor. Vamos mirando la fórmula. Dice que este es mi primer término y mi segundo término. Mi primer término elevado a 3, o sea, al cubo. Mi primer término es que es 5x elevado al cubo. Más o menos, si sale un más, va un más. Más el triple, siempre va un 3, del primer término al cuadrado, de 5x al cuadrado, por el segundo término. Por el segundo término que es 6. Después viene más el triple del primer término por el segundo al cuadrado. Mi primer término es 5x y mi segundo término es 6 al cuadrado. Y finalmente viene más, que es más, el segundo término al cubo, es decir, 6 al cubo. Desarrollo esto. Sería el 5 al cubo. 5 por 5 por 5, 125 al cubo. Más, aquí tengo un paréntesis al cuadrado, entonces eso tengo que resolver primero. Serían 3 por 5 al cuadrado serían 25. Y la x al cuadrado serían x al cuadrado por 6. Más, aquí primero tengo que desarrollar primero las potencias. Entonces desarrollo esa potencia y esto lo bajo. 3 por 5x por 6 al cuadrado serían 6 por 6, 36. Más, desarrollo esta potencia, 6 elevado a 3. 6 por 6 por 6. 6 por 6, 36. 36 por 6, 216. Ahora voy desarrollando esto y esto que me falta. Entonces me faltaría, esto lo bajo, 125x elevado a 3 más 3 por 25 por 6. Serían 3 por 25, 75. 75 por 6. 75 por 6, 5 por 6, 30. 6 por 7, 42, 45. 450 x al cuadrado. Después viene 3 por 5 por 36. 3 por 5, 15. 15 por 36. No sé. Voy a multiplicar. 15 por 36. 6 por 5, 30. 6 por 1, 6. 7, 8, 9. 3 por 5, 15. 3 por 1, 3. Más 1, 4. 540. Entonces me quedaría en este lado 540x. Y finalmente 216. No tengo ningún término semejante, por lo tanto ahí termina. Aquí con el segundo. Dice la fórmula, el primer término al cubo, es decir, 2 al cuadrado al cubo. Menos el triple del primer término, 2 al cuadrado. Dice que el primer término está elevado a 2. Por el segundo término, que es b, que es 7b. Más el triple del primer término, de 2 al cuadrado, por el segundo término, que es 7b. Pero ahora el segundo término está al cuadrado. El segundo término está al cuadrado. Y finalmente, un menos el segundo término al cubo. Si se fijan, el primero
Y el último van al cubo, estos dos del medio llevan un 3, el primero al cuadrado y aquí va el segundo al cuadrado. Y resuelvo. 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2 serían 8. A elevado a 2 elevado a 3. Estos se multiplican. 2 por 3, 6. Menos. Tengo que desarrollar primero la potencia aquí. Hago todo esto. Y tengo que desarrollar la potencia. Entonces bajo el 3 y desarrollo esto. 3 por 2 al cuadrado serían 2 por 2. 4. A al cuadrado elevado a 2 serían A elevado a 4. Porque estos dos se multiplican. Por 7b. Aquí serían 3 por 2 al cuadrado y tengo que desarrollar esa potencia. 7 por 7, 49, b al cuadrado, menos. Aquí, 7 elevado a 3, 7 por 7 por 7 son 343 y b elevado al cubo. Eso lo bajo porque ya está desarrollado. Esto también lo bajo. Esto también está desarrollado. Me faltaría resolver esto y resolver eso. Entonces, 3 por 4, 12 y 12 por 7, 84. Tengo a elevado a 4 y b. Aquí, 3 por 2, 6 y 6 por 49. No lo sé, entonces voy a multiplicar. 49 por 6, 6 por 9, 54. 6 por 4, 24, más 5, 29. 294. Tengo a elevado a 2 y b elevado a 2. Y se termina ese ejercicio. ¿Por qué? Porque no tengo ninguno semejante para poder reducir. Aquí es el cubo del primero, o sea 4w elevado a 3. Todo eso elevado a 3. Si hay un menos, va un menos. El triple del primer término, 4w elevado a 3, al cuadrado. Recuerden que el primer término está al cuadrado. Por el segundo término, que es 3w. Más, siempre va un más. El triple del primero por el segundo al cuadrado. Del primer término, que es 4w elevado a 3. Por el segundo término, pero al cuadrado. Por 3w al cuadrado. Y menos el último término, el segundo término, al cubo. Estos dos van elevado al cubo, estos dos llevan un 3. Aquí este va al cuadrado y aquí este va al cuadrado. Ya, desarrollo las potencias. 4 elevado a 3. 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. W elevado a 3, elevado a 3. Serían W elevado a 9, porque estos dos se multiplican. Potencia de una potencia. Aquí, menos 3 por, tengo que desarrollar la potencia. 4 por 4, 16. W elevado a 3 elevado a 2 serían W elevado a 6. Por 3W. Más 3 por 4w elevado a 3 y desarrollo esta potencia. 3 elevado a 2 serían 9 y w elevado a 2 serían w elevado a 2. Y finalmente 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, w elevado a 3. Entonces, tengo que desarrollar esto y tengo que desarrollar esto. Y estos dos ya están listos, entonces se bajan. W elevado a 9 con 27w elevado a 3. Entonces, 3 por 16 son 48. Y 48 por 3, no lo sé. 48 por 3. 3 por 8, 24. 3 por 4, 12. 13, 14. 144. Tengo W elevado a 6 y W sola. Puedo juntar esas porque son W y estoy en multiplicación. Entonces serían W elevado a 7. Y aquí me quedan 3 por 4, 12. 12 por 9, 108. W elevado a 3 y W elevado a 2. Puedo juntar esas dos W. Serían W elevado a 5. Cuando es multiplicación se conserva la base y se suman los exponentes. Por eso sumé 6 más 1, 7. 3 más 2, 5. Y queda lista esa. Ya no puedo reducir nada más. Porque tiene 9, 7, 5 y 3. No se pueden juntar. El último. Me quedaría el primer término al cubo. M elevado a 3, X elevado a 4 al cubo. Menos
el triple del primero al cuadrado, m cubo x elevado a 4 al cuadrado, por el segundo término, que el segundo término es 2x elevado a 3. Después viene más el triple del primer término, m elevado a 3, x elevado a 4, por el segundo término al cuadrado, 2x elevado a 3 al cuadrado. Y finalmente viene un menos el segundo término al cubo, o sea, 2x cubo al cubo. Entonces resuelvo. M elevado a 3 elevado a 3 serían m elevado a 9, que se multiplican. X elevado a 4 elevado a 3 serían x elevado a 12. Menos 3. Desarrollo de esta potencia. M elevado a 3 elevado a 2 serían m elevado a 6. X elevado a 4 elevado a 2 serían x elevado a 8. Por 2x elevado a 3. Aquí. Más 3. Eso lo voy a bajar por m elevado a 3. X elevado a 4. Por 2. Desarrollo de esta potencia. 2 elevado a 2 serían 2 por 2, 4. X elevado a 3 elevado a 2 serían x elevado a 6. Menos 2 elevado a 3 serían 8. Y x elevado a 3 elevado a 3 serían 9. Entonces, esto lo bajo. M elevado a 9, x elevado a 12, menos. Tengo que desarrollar esto. Multiplico 3 por 2, 6. Tengo la m elevado a 6. Y aquí tengo x elevado a 8 y x elevado a 3. Los puedo juntar. Serían x elevado a 11. Más. Aquí puedo multiplicar 3 por 4, 12. Tengo la m elevado a 3. Tengo x elevado a 4 y x elevado a 6. Serían x elevado a 10. Menos 8x elevado a 9. Y ahí no puedo reducir nada más. Por lo tanto, se termina. Y ahora la suma por su diferencia. Son los mismos términos aquí y acá, pero uno con suma y el otro con resta. Lo mismo acá, pero uno con suma y el otro con resta. ¿Ya? Da lo mismo si aquí hay una suma y acá una resta. O puede ser una resta y una suma. Pero siempre tiene que haber lo mismo, una suma y una resta. Esa es la suma por la diferencia. Y es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Por ejemplo, tengo que fijarme primero. Lo mismo, ya. Mi primer término, mi segundo término. Entonces sería mi primer término al cuadrado, que serían 3x al cuadrado, menos mi segundo término al cuadrado, que mi segundo término es 8. Menos 8 al cuadrado. 3 al cuadrado serían 3 por 3, 9. X al cuadrado. Menos 8 al cuadrado serían 8 por 8, 64. Y eso se termina. Por ejemplo, aquí sería mi primer término, mi segundo término. Son exactamente lo mismo. Uno con suma y el otro con resta. Entonces sería 4w elevado a 3, z elevado a 5. Mi primer término al cuadrado menos mi segundo término, que tengo w elevado a 2 al cuadrado. Entonces resuelvo la potencia. 4 elevado a 2, 4 por 4, 16. W elevado a 3 elevado a 2. Serían w elevado a 6, porque todos se multiplican. Z elevado a 5 elevado a 2. Serían z elevado a 10. Menos w elevado a 2, w elevado a 2 que sea, serían w elevado a 4. Y se termina. Aquí, lo mismo con suma y con resta. Primer término, segundo término. Mi primer término serían 5a elevado a 2, z elevado a 3, p elevado a 4 al cuadrado, menos mi segundo término, que es ab al cuadrado. Entonces desarrollo la potencia. 5 al cuadrado serían 25, a al cuadrado serían a elevado a 4, z elevado a 3 elevado a 2 serían z elevado a 6, y p elevado a 4 elevado a 2 serían p elevado a 8. Menos esto al cuadrado ahora serían a elevado al cuadrado y b elevado al cuadrado. Y se termina.
Y finalmente este, mi primer término, mi segundo término, uno con suma y el otro con resta. W elevado a 6 al cuadrado menos mi segundo término al cuadrado, que sería x elevado a 4, y elevado a 5, z elevado a 2 al cuadrado. W elevado a 6 elevado a 2 sería W elevado a 6 por 2, 12. Menos x elevado a 4 elevado a 2 serían x elevado a 8. Y elevado a 5 elevado a 2 serían y elevado a 10. Y z elevado a 2 elevado a 2 serían z elevado a 4. Y se termina eso. Producto de binomios con un término en común. Binomios son dos términos y tienen un término en común. Por ejemplo, en este. Dos binomios, aquí el término en común sería el 4x. Aquí mi término en común sería 3 al cuadrado b. Aquí mi término en común sería 2mx, 2mx. Y aquí 4p elevado a 2, q elevado a 5. Ahí tengo un término en común. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El cuadrado del primero lo voy a ir desarrollando. Entonces, el primer término al cuadrado, 4x al cuadrado. Más, en un paréntesis, pongo la suma de los dos segundos términos, es decir, del 5 positivo con el 3 negativo. Y fuera del paréntesis va la x, que la x representa el término común. Y mi término común es 4x por 4x. Y finalmente va más la multiplicación de estos dos términos, del 5 positivo por el 3 negativo. ¿Ya? Entonces ahora desarrollo estas multiplicaciones. Entonces me queda la potencia, 4 al cuadrado serían 4 por 4, 16. X al cuadrado, más, desarrollo esto, 5 menos 3 serían 2 positivo, por 4x, más 5 por negativo 3 sería negativo 15. Entonces podría escribirlo así, 16x al cuadrado, 2 por 4, 8x, más 8x. Y aquí si quiero escribo mejor menos 15 nomás, para ahorrarme escribir el más menos, menos 15. Entonces ahí terminaría esa multiplicación, ese producto de binomios con un término en común. Aquí, mi primer término al cuadrado, 2mx al cuadrado. Después, más, tengo que sumar s con s. Entonces suman y se multiplican. Ya, sumo el negativo 8 con el negativo 5, más el negativo 5. Y lo multiplico por este término que está subrayado, que es 2mx. Y finalmente va el producto de estos dos. Estos dos se multiplican. Entonces sería, en un paréntesis o así nomás, sería negativo 8 por negativo 5. Voy desarrollando. La potencia, 2 elevado a 2 serían 4. M elevado a 2 serían M elevado a 2. Y X elevado a 2, X elevado a 2. Más. Aquí, negativo 8 y negativo 5 serían, negativo con negativo se suman, negativo 13 por 2mx. Más, negativo 8 por negativo 5, 8 por 5 serían 40. Negativo con negativo, positivo. Bueno, es positivo 40. Entonces, voy a desarrollar eso del medio. 4m elevado a 2, x elevado a 2. Como hay un más menos, aquí, solamente voy a poner menos. Menos 13 por 2, 26mx y más 40. Y se termina. Aquí, el primer término al cuadrado serían 3 al cuadrado b al cuadrado. Luego viene más, un paréntesis, la suma de s con la suma de s. Del negativo 5 más el 2 positivo, multiplicado por ese término que subrayé, que serían 3 al cuadrado b. Y finalmente va el producto de esos dos, de 5x por 2x. 5x negativo por 2x positivo. Entonces me quedaría 3
al cuadrado serían 9. A al cuadrado serían a elevado a 4. B al cuadrado serían b al cuadrado. Más 5 negativo más 2 positivo serían 3 negativo. Por 3 al cuadrado b. Más negativo 5 por 2 serían negativo 10. Y x por x, x al cuadrado. Entonces me falta desarrollar esto. Luego te lo voy a bajar. Sería 9a elevado a 4, b elevado a 2. 3 por 3 serían negativo 9a al cuadrado, b negativo 10x al cuadrado. Y ahí esto estaría listo. Y el último. Término subrayado al cuadrado, 4p al cuadrado, q elevado a 5 al cuadrado, más paréntesis que va a la suma de s con s, 5 positivo y 3 positivo, por mi término que tengo subrayado, 4p al cuadrado, q elevado a 5, más el producto de esos dos, del 5 por el 3. 5 positivo por 3 positivo. Entonces desarrollo. 4 al cuadrado serían 4 por 4, 16. P al cuadrado serían P elevado a 4. Q elevado a 5 elevado a 2 serían Q elevado a 10. Más 5 más 3 serían 8 por 4 P elevado a 2 Q elevado a 5 más 5 por 3, 15. Entonces me falta desarrollar esto. Esto lo bajo, 16 P elevado a 4 Q elevado a 10 más 8 por 4, 32 P elevado a 2 Q elevado a 5 más esos 15. Y eso ahí estaría terminado. Y finalmente, para el que quiera, ahí les puse 6 ejercicios donde tengo cuadrado de binomio, cupo de binomio, suma por su diferencia, producto de binomio con un término en común. Son 6 ejercicios, uno vale una décima. El que quiere lo hace y el que quiere no, y me lo envían también al correo o lo juntan con su actividad evaluada. ¿Ya? Eso, que les vaya muy bien y que tengan buen día.